Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estén bien, que los capítulos anteriores hayan sido de mucho enriquecimiento, de conocimiento y en general que haya sido de mucha bendición. Seguimos viendo esta materia, este ramo, que se llama multiplicación de discípulos, grupos e iglesias, en su primera parte. Como corresponde, hemos visto ya 3 capítulos. Ahora vamos a ver el número 4, que se llama oración y plantación. Sin embargo, quiero recordar, como ya se ha venido haciendo, pero siempre es importante tenerlo presente para que nos vayamos familiarizando con este programa, estos símbolos. En la medida que usted vaya leyendo y se encuentre con alguno de estos símbolos, si se encuentra con un cerebro, entonces usted va a entender de que aquí, ¿ves? Es una pregunta o ejercicio en el que debe reflexionar. Y yo le animo a que tome su tiempo, le animo a que no se enfoque únicamente en, aquí está, mire, no se enfoque únicamente en leer, sino en reflexionar. Muy bien. Aquí está el corazón, es una pregunta que, aquí está, una pregunta o ejercicio para su crecimiento personal. Recuerden que nosotros estamos trabajando mente, corazón y mano. Son las 3 áreas importantes. Conocimiento, crecimiento personal o carácter y la manito, un área práctica que debe desarrollar. Pero también tenemos otros símbolos. Una lectura adicional que debe hacer. Seguramente ya se dio cuenta de que hay lecturas colaterales o lecturas que debe ir realizando. También hay un contenido, ahí está, un contenido digital que le ayudará a profundizar, bien sea un video, por eso está este símbolo, es un video probablemente. También vamos a tener este símbolo que va a servir para saber dónde hacer un receso. Debe detenerse, entender. Y por último tenemos estos 2 símbolos que es una definición o explicación de una palabra o una idea clave. Y el último que es una idea, una lupita, una idea a la que debe prestar atención. Si usted se familiariza con cada uno de estos elementos, entonces efectivamente usted podrá, estoy seguro, que enriquecerse en su estudio. Bien, vamos a comenzar entonces entendiendo cuál es el propósito de esta lección. Entonces el propósito principal es ayudarle a usted como plantador, si es que evidentemente Dios lo pone también en su corazón, usted debe entender este principio. ¿Ok? Ayudar a los plantadores o pastores de iglesia a comprender el rol estratégico, y ahí eso es clave, de la oración. Si no está la oración, Y vamos a tratar de proporcionar algunas ideas prácticas de cómo hacer la oración más efectiva para alcanzar los objetivos de la plantación. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados entonces que nosotros esperamos que todos tengamos al desarrollo de esta lección? El primero es que vamos a comprender cómo movilizar a otros para orar por la plantación de iglesias comunitarias. Muchas veces cometemos el error de hacer las cosas sin planeación, sin estrategia.
al azar. No, aquí vamos a detenernos, vamos a entender cómo Dios va a ir dirigiéndonos y cómo efectivamente vamos a comprender que la base de la plantación es la oración. Vamos a saber, usted sabrá el principio del rol estratégico de la oración en la plantación de iglesia. Entonces no solamente movilizar a otros, sino que la oración como rol estratégico es un principio fundamental. Y vamos a participar, porque vamos a movernos en la oración y movilización de oración para su esfuerzo particular de plantar iglesia. Probablemente Dios ha estado hablando a tu corazón, hay un deseo de iniciar la plantación de iglesias comunitarias. Bueno, aquí estamos, esa es la idea. ¿Cuál va a ser entonces el contenido? Primero, propiamente el rol estratégico de la oración en el proceso de plantar iglesias, formas para facilitar el apoyo de oración para plantar iglesias, la investigación que tiene que ver con recoger información para orar, un resumen y algunas actividades de evaluación. Bien, veamos entonces cuál es el rol, este rol estratégico de la oración en el proceso de plantar iglesia. Vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que él creía en la oración como un aspecto vital del evangelio, ¿no? Y base, clave para plantar nuevas iglesias. ¿Qué hacía él? Él oraba y animaba a otros a orar por un alcance del evangelio y el avance específico del evangelio. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero que vemos está acá, en Romanos 10:1, donde él decía: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces había un anhelo. ¿Okay? Entonces, al hablar de este deseo que tenía Pablo de que los judíos recibieran el evangelio, Pablo anima y abre su corazón a los creyentes romanos. Segundo, vemos el rol estratégico cuando Pablo advirtió a los cristianos de Éfeso de la batalla espiritual que estaban luchando. Ahí lo vemos en el capítulo 6, cuando él dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es fundamental, es clave. Podemos luchar estratégicamente y desde la perspectiva humana las dificultades que se nos presenten a la hora de plantar una iglesia, pero la oración es fundamental. Tercero, también vemos a Pablo en cuanto al avance del evangelio. Él específicamente pidió que oraran por él. Eso lo vemos en Efesios, como lo pueden ver en su manual. Efesios capítulo 6, versos 19 y 20, que dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Es decir, Pablo estaba preso, lo sabemos, en Éfeso, al escribir esta carta, que con denuedo hable de él como debo hablar. Cómo la oración se convierte en la fuente de motivación, cómo se convierte además en la fuerza de vitalidad, ¿verdad? De la obra del Espíritu Santo a través de Pablo. Otro ejemplo lo vemos cuando Pablo escribió un mensaje similar a los creyentes de Colosa. Él dice: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, no solamente que Pablo oraba, sino que pedía la oración por él en medio de las circunstancias. Entonces, la oración tiene varios propósitos, como podemos ver acá. No solamente una oración personal del apóstol Pablo, que evidentemente él la tenía, sino el hecho de que él pidiera que oraran por él. Y por último, Pablo también le dijo a la iglesia de Tesalónica: orad por nosotros
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahí tenemos la cita, 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 3. Ahora, como dato curioso, vemos este dibujito, ¿verdad? Y es una lectura que usted puede tener al final de su página, ¿verdad? Donde dice, es evidente en estos pasajes que los primeros cristianos oraban estratégicamente. Es decir, cuando decimos estratégico es que oraban con un propósito definido, tenían un objetivo común. Pablo les pedía que el evangelio fuera predicado con denuedo, que fuera alentado. Es decir, la oración no pueden ser palabras al aire, sino específicas, con una dirección y un propósito. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la parte de investigación. Entonces, los cristianos oraban estratégicamente por la expansión del evangelio y también oraban contra las malas influencias que estorbaban el avance del mismo evangelio. Entonces, esas necesidades, dice acá, de oración siguen existiendo hoy. Seguimos teniendo necesidad de la expansión del evangelio y seguimos teniendo dificultades para que el evangelio sea predicado. Entonces, en el desarrollo de la implementación de una estrategia para plantar iglesias, necesitamos tomar en serio los tiempos de oración. Necesitamos invertir más tiempo orando que planificando. Necesitamos más tiempo de búsqueda que de acción. Y aunque suene congruente, una vez que tengamos un tiempo de búsqueda, de dirección y entendamos qué es lo que tenemos que hacer, entonces ya la acción va a dar resultados y propósitos. No haga nada sin orar. Su ministerio tiene que nacer de la oración y también luego ser bañado continuamente de ella desde el principio hasta el fin. Bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las formas para facilitar el apoyo de oración para plantar iglesias? Veamos. Vamos a ver algunas ideas, ¿ok? Para facilitar el apoyo. No crea que usted puede hacerlo solo. Usted puede tener muchos tiempos de oración y son especiales. Cuando oramos solo libramos batallas, pero cuando libramos en grupo, en equipo, libramos guerras. Nos fortalecemos. Ahí vemos el ejemplo de Pablo, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, lo primero es que usted le pida a Dios que le guíe y que lo conecte con personas que tengan también una carga por un área seleccionada. Dios tiene personas idóneas para todo. Vamos a orar. Vamos a comprometernos a tener informado a este equipo de oración. Y al mantener informado, vamos a estar todos en sintonía, alineados, orando en la misma dirección. Vamos a animar a una oración regular, específica, como lo vengo diciendo, concentrada para que el evangelio penetre en los corazones de las personas. Nosotros elegimos una zona, entonces vamos a orar contra las influencias espirituales que se mueven en esa zona y que por supuesto los pueden mantener encadenados por Satanás. Y sin duda alguna, al orar específicamente. Ahora, ¿cómo vamos a identificar cómo orar específicamente? Bueno, aquí viene una figura, una imagen, la 4.1, que son formas de oración estratégica. Entonces tenemos las tripletas de oración, tenemos las caminatas de oración, ¿verdad? Aquí están las caminatas de oración y tenemos los grupos, la oración en grupo. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de las tripletas de oración. Pero antes de eso, vamos a comentar acerca de la oración en casas de paz. ¿Ok? ¿Qué tenemos que decir?
Estos grupos son un espacio donde las personas pueden encontrar a Jesús en su palabra y en las vidas de los creyentes. Es una intención específica de la Casa de Paz. ¿Cuál es? Crecer, enseñarles a orar, multiplicarse. Y por supuesto que en cada reunión debe haber un tiempo para orar por los amigos, los familiares, los colegas no creyentes de los miembros de ese grupo. Usted se reúne para compartir la palabra, pero todo tiene que ser estratégico, todo tiene que ser con una intención, todo tiene que estar direccionado. También los grupos pueden programar caminatas de oración. Si usted quiere alcanzar un sector y hay cristianos allí, ellos son el grupo y el equipo de oración. Ahora sí, vamos a ver un poco qué son las tripletas de oración. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estas tripletas de oración? ¿Y cómo hacerlas funcionar? ¿Ya? Entonces, una tripleta de oración consiste en 3 individuos o 3 parejas que se comprometen a reunirse regularmente. Puede ser cada semana, cada 2 semanas, para orar por 3 amigos o colegas vecinos. ¿Ok? Entonces, estas son ideales cuando el plantador de iglesia o pastores tienen un núcleo de creyentes. Y ese núcleo de creyentes que está en la misma zona se comprometen para alcanzar. Entonces, ¿cómo funciona? Escoja a 2 amigos, por eso se llama tripleta. Es estratégico. Escoja a 2 amigos y de esa manera usted va a lograr. ¿Ves? Primero, escoja a 2 amigos. Muy bien. Y con usted, obviamente, son 3. ¿Qué más debe hacer? Cada uno va a escoger a 3 personas. Cada uno escoge a 3 personas. Esas personas, por supuesto, que no conozcan al Señor. Ese es lo ideal. Entonces, ¿cuántas personas tenemos? 9, ¿verdad? Tenemos 9 personas. La tripleta de oración decide, ¿verdad? ¿Cómo van a, pues, van a trabajar? ¿Ok? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Dónde se van a reunir para orar por las 9 personas elegidas? Tienen que coordinarse. También deben orar juntos por las 9 personas con nombres propios para que acepten a Cristo. Quizá usted ya los conoce, quizá usted ya ha hablado con ellos, quizá usted les ha permitido, no sé, tener un tiempo de compartir. Pero usted está orando. Oren juntos por esas 9 personas. ¿Qué otra cosa deben hacer? Involúcrese tanto como sea posible y de acuerdo a como Dios le guíe con las 3 personas. Involucrarse, hacer una amistad, preguntarle cómo está su familia. Es así de simple. ¿Ok? Una manera amistosa, sin forzar las cosas. No podemos forzar las relaciones. Se tiene que ir construyendo poco a poco. Y le voy a dar un consejo. Preste atención de la información que las personas le dan. Si tiene un familiar enfermo, si tiene un niño o un hijo enfermo, o si tiene un evento importante. A lo mejor el hijo de la persona practica, no sé, algún instrumento y va a tener un concierto. Interesarse por eso. Decirle cómo le fue, o me alegro mucho, o puedes mostrarme fotos, y animarle, pero que sea de manera genuina, espontánea, que no sea mecánico o forzado. Porque si no, la persona se va a dar cuenta. Entonces, cuando ellos reciban a Cristo como su Salvador, ahí le falta la R, ¿verdad? Cuando lo reciban como su Salvador, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué vamos a hacer entonces?
usted siga orando por la persona. No sabemos cuánto tiempo va a transcurrir en su conversión. Usted siga orando, aunque reciban a Cristo. Propóngase discipularlos individualmente, es decir, conviértase en un hermano mayor. Puede invitarlos a la casa de paz. Qué interesante que quizás en este momento o en este punto aún no conoce una casa de paz. O quizás aún no conoce una iglesia, pero tiene un vínculo con usted. Tiene una relación con usted. Anímelo a involucrarse en una iglesia local. Y probablemente la persona va a sentir la necesidad. Hermano, la persona va a sentir la necesidad de ir a una iglesia local, donde pueda comunicar o relacionarse con otros cristianos. ¿Qué otra cosa? En su tripleta de oración, escoja a otros amigos o familiares que no conozcan al Señor. Y esto va a ser continuo. Esto va a ser constante. Esto no se va a detener. Ahora, miren lo que sigue acá. Este símbolo, como lo habíamos dicho al principio. Deténgase, haga una pausa y piense, reflexione. Pueden optar por orar como familia utilizando el concepto de tripletas. Por ejemplo, su esposo, su esposa, sus hijos. Que cada uno dé un nombre y entre ustedes orar por esas personas. También funciona de esa manera. ¿Qué otra estrategia tenemos? Caminata de oración, como lo vimos en la gráfica. La verdad es que las caminatas de oración no son una idea nueva. En su manual usted puede ver que en Europa las caminatas más famosas fueron creadas por monjes que caminaban y oraban durante sus peregrinaciones a la ciudad o de ciudad en ciudad. Entonces, estas caminatas tienen un propósito: permitir salir a ver cuál es la necesidad. No podemos mantenernos encerrados en nuestras iglesias. No podemos. Tenemos que salir a caminar, a ver, a observar. ¿Por qué? Porque nos dan una perspectiva diferente sobre el vecindario, sobre sus necesidades. Nos ayuda a romper la tierra dura y preparar los corazones. Y estas caminatas de oración deben ser seguidas por un evangelismo. Entonces, usted defina y decida, que lo vamos a ver, si no me equivoco, más adelante, cómo hacer la caminata de oración. Pero una caminata de oración debe estar seguida por el evangelismo. Se deben hacer por equipos de plantación. Usted puede invitar a otra persona, pero es ideal que las personas que van a estar trabajando en ese sector sean los responsables y los protagonistas de esa caminata de oración, porque son los que van a ver la necesidad. También, hermanos, deben orar repetidas veces y ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Ok? No orar una sola vez, sino ser constantes, como dice la Escritura. Ser ahí, estratégico, idóneo, para que logremos el objetivo. Fíjate que dice el manual: si usted o su equipo va a repartir literatura, pasar películas, alimentar a los necesitados o utilizar cualquier otro tipo de actividad evangelística, es muy importante incluir la oración antes, durante y después del evento. ¿Ves? Entonces vemos cuál es el efecto. Rompen la tierra dura, preparan los corazones y los hogares para sembrar la semilla de la palabra de Dios. ¿Okay? Las calles por las cuales se han orado dan más fruto que las calles que no han recibido oración. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en un mundo espiritual. Estas caminatas de oración se pueden llevar de varias maneras. Puede ser de manera individual, en grupos pequeños o grandes. ¿Ok? Ahí usted va a ver que hay dos casos. Puede leerlo con detenimiento y observar cuáles son el aprendizaje de esas dos experiencias. Vamos a ver ahora las consideraciones prácticas de la caminata de oración.
¿Cómo lo vamos a hacer? Y preste atención acá con su manual y con este instrumento que le estamos dando. Primero debe determinar el área donde quiere caminar. Usted puede decir, vamos a caminar en toda la comuna. No es estratégico. Usted puede tomar una sola manzana, ¿ya? Que son 4 cuadras. Entonces determine cuál va a ser el espacio. Lo mejor es decidir por un área pequeña y que obviamente la pueda caminar con regularidad, por lo menos una vez por semana. Si es un área muy grande, bueno, dividirla. Un día un área, un sector o una manzana y otro día así, va dividiendo el lugar. Y por eso que también es necesario tomar esta decisión en grupo para que las caminatas se puedan unir a las actividades evangelísticas. ¿Qué otra cosa? Establezca un tiempo específico para la caminata. Hagan esa caminata en grupos de 2 o 3. Es menos amenazante para las personas ver a 2 o 3 personas caminando, que aparentemente van conversando el uno con el otro, que ver un grupo grande o un solo individuo, sobre todo si no lo conoce. Póngase un límite de tiempo para la caminata también. También es importante decidir un enfoque particular para la oración. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cuál va a ser el motivo de orar? Por ejemplo, la protección de niños, oración por los pobres, conversiones a Jesús, armonía entre grupos distintos. Y más adelante se va a tocar más este tema. Escoja un pasaje particular de la Escritura y enfoque sus oraciones alrededor de este pasaje. Por ejemplo, puede usar diferentes frases de la oración que Jesús le dio a sus discípulos para guiar sus oraciones. ¿Cuál va a ser el enfoque? Si en un sector en el que usted conoce hay muchas madres solteras, bueno, ore específicamente. Si hay mucha droga, ore específicamente por las drogas. Si hay mucha prostitución o alcoholismo, ¿qué es lo que está pasando? Ore específicamente. También es importante que usted camine en un ritmo lento y constante. ¿Para qué? Para que tome tiempo para mirar alrededor, sin detenerse a tener mirada fija, no vaya a ser que las personas se incomoden. Entonces, ore con sus ojos abiertos y en una manera convencional, hablando al Señor acerca de las necesidades. Señor, mira, estoy en este lugar y me estoy dando cuenta de que hay mucha droga o prostitución o alcoholismo o robo. Y de verdad oramos para que tú rompas con esto. Sencillo, específico, hable con el Señor. ¿Cuáles son las necesidades que usted se está dando cuenta? ¿Cuáles son los problemas de la familia? Si hay escuelas, si hay tiendas, si hay fábricas, ¿qué es lo que hay? Por supuesto, ora en silencio, porque ora en silencio la mayor parte del tiempo. La gente no se tiene que dar cuenta de lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque puede generar un rechazo. Y al final de la caminata, reúnanse, ¿verdad? Y compartan. ¿Qué sintieron de parte del Señor? Compartan brevemente. ¿Qué fue lo que vieron, comprendieron? ¿A qué los movió el Señor? Y se van a dar cuenta cómo Dios los va a sorprender. ¿Qué otra cosa es importante? Es importante el equipo de oración. Creo que Pablo nos los dejó claro. Cada plantador de iglesia debe desarrollar un equipo de apoyo en oración. Quizá no todos van a salir al campo, pero todos tienen una actividad, una responsabilidad. Pueden ser personas de su propia iglesia u otros amigos. Pida que oren por usted regularmente también, si usted está al frente de la plantación. Haga un calendario con los nombres y los días que van a orar por usted. ¿Por qué? Es importante eso. El día lunes vas a orar por mí por este motivo, el día martes y así cada día. Y también usted va a orar por ellos.
El equipo puede reunirse con usted frecuentemente para orar. Eso es ideal. ¿Verdad? Y el equipo de apoyo debe mantenerse informado para que puedan también regocijarse en lo que Dios está haciendo. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles serían algunos temas estratégicos para tener una oración, valga la redundancia, estratégica, direccionada e intencional? Las familias. Eso es clave. Por fortaleza, por bendición, por prosperidad, si tienen alguna enfermedad, algún familiar enfermo, ore por la familia. Por empleo. Ore por las iglesias y los individuos, para que se despierte ese deseo de conocer a Dios. Ore por las escuelas, por los maestros que están allí, los estudiantes. Esa es una muy buena estrategia. Pedirle permiso a los directores, a los maestros, para orar por ellos, para orar por los estudiantes. Ore por los negocios, por los bancos, por las empresas que están allí, para que la justicia prevalezca en asuntos económicos, por ejemplo, por seguridad para esos negocios. Ore por el gobierno local. Nosotros como iglesia, el Señor nos ha llamado a orar. Simple, por los que están en eminencia. Ore por seguridad del vecindario, por aquellos que son influyentes en la comunidad. Son motivos de oración. Ahora, vamos a hablar de un tema que es importante en la estrategia de la oración. Vamos a hablar de la investigación. Cómo poder recoger información para tener una oración direccionada y estratégica. Primero, identifique las iglesias o grupos misioneros que pueden estar trabajando en el sector. Ese es un buen motivo de oración. Y pregúntese, ¿cómo ha sido percibido Cristo? Si usted tiene una relación con las personas, le va a preguntar. Y ellos le van a dar información. ¿Qué opinan de los evangélicos, por ejemplo? ¿Es positiva o negativa esa información? ¿Hay una historia de división o cooperación en la zona? Qué interesante que eso es clave también. ¿Cómo ha sido la historia de la iglesia? Si es que hay iglesia en ese sector. ¿La iglesia de la zona está creciendo? Es información que usted puede ir recabando. ¿Dónde está creciendo la iglesia? ¿En qué parte podemos ver? Leemos Juan 17:23. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso es fundamental. Eso es clave. ¿Qué podemos hacer? Mientras siga orando, recuerde los diferentes grupos que identificó. Y yo le recomiendo que usted lleve nota de lo que Dios pone en su corazón, de lo que usted observa. Camina primero, observa y luego le pide dirección al Espíritu Santo, toma nota, trae a memoria y sigue orando por esos puntos específicos. Hay áreas que siempre han sido conocidas por su pobreza, por su riqueza, por su prostitución, persecución, etc. Eso también es importante. Oración estratégica. Pregúntele a Dios cómo usted puede alcanzar los diferentes grupos. Hay necesidades físicas que deben tratar de satisfacer en el nombre de Jesús. Hay enfermos. Hay algunos grupos o centros de la nueva era, ocultismo, satanismo, brujería, etcétera, que están presentes. Eso lo va a poder identificar en la medida que usted camine, observe, tome nota y tome tiempo para orar. Amén. Sigamos. Ore para que Dios proteja a las personas de las influencias del maligno. Ore por los líderes de la comunidad con nombre propio. Pida a Dios que le permita establecer contacto con personas estratégicas que le pueden ayudar a abrir puertas para el Evangelio. Son formas en las que podemos construir un tiempo de oración. ¿Qué te ha parecido?
Puedes detenerte en lo que te llama más la atención y meditarlo y profundizarlo un poco más. Y ya para ir finalizando con este capítulo, vamos a resumirlo. Hay un dicho entre cristianos que dice: el ejército de Dios avanza victoriosamente en sus rodillas. Y yo he escuchado mucho que nuestros problemas se resuelven en la medida que nuestras rodillas pasen más tiempo en el suelo. Entonces, esta frase captura el rol estratégico de la oración en el avance del reino de Dios en la tierra. Plantar iglesias es una actividad espiritual, involucra una guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas. Eso lo tenemos muy claro. Como plantadores de iglesia o pastores, nuestro trabajo debe nacer en oración, precedido por la oración y acompañado por la oración. Solamente entonces llevará el fruto que Dios desea. Y sabe que, hermano, mientras más dependamos de la oración, más entenderemos que nuestro trabajo no es por nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades, sino es por lo que Dios puede hacer. Amén. ¿Qué más podemos decir? Aquí vienen dos actividades que van a fortalecer su mente y su corazón. ¿Ok? Y tome tiempo para responder estas preguntas, para anotarlas, para escribirlas. Según capítulo 4, versículos 2 al 4 y Efesios 6, 18, ¿cómo puede usted perseverar en oración en todo tiempo? ¿Y cómo exhortó Pablo a los primeros cristianos? Haga su análisis. ¿Ha estado en una caminata de oración? Entonces, si su respuesta es sí, describa cuál fue su experiencia. ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Por qué tipos de cosas oró? ¿Cómo impactó su ministerio, su servicio en esa zona? Pregúntese también cuáles son algunas otras ideas para ayudar a facilitar la oración por su ministerio. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que usted puede mantener informado a su equipo de oración acerca de necesidades y también que sepan de las respuestas de oración? Eso es clave, hermano y hermana, que usted les mantenga informados y que ellos también le informen a ustedes de algún motivo de oración contestado. ¿Qué tipo de información cree que sería apropiado compartir con un equipo de oración? ¿Y qué tipo de información no sería tan apropiado? Le parece contradictorio, pero muchas veces hay información que debemos reservarnos. Y dé ejemplos de cómo usted ha visto la oración vinculada al evangelismo. ¿Y cuáles fueron esos resultados? Ya casi para finalizar. ¿Cuál sería entonces el plan de acción? Por eso está la manito. ¿Cuál es el plan de acción? Complete y escribe un informe de los hallazgos encontrados en su investigación. Por eso es importante que cada vez que usted vaya y camine y observe, tome nota. Trate de no hacerlo en el lugar, pero por eso es importante no tener caminatas tan largas y tan extensas porque se le van a perder muchos datos. ¿Para qué? Para que cuando nos reunamos usted pueda hablar un poco de eso, de la caminata de oración y cuáles fueron las cosas que vio. Revise la página 40. Paso 6, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, paso 6, y para compartir los resultados de la investigación. Y para tener en cuenta, ¿verdad? Que lo que se espera. Muy bien. Enliste y hable con 5 personas para que sean un equipo de apoyo de oración en el ministerio de plantar o dirigir una iglesia. Acérquese a otras personas, plantéele que quiere que usted quiere que esa persona forme parte de su equipo de oración. Por último, desarrolle una forma en que les mantendrá informados de las peticiones y respuestas de oración. Un grupo de WhatsApp, una reunión periódica. Escriba un párrafo que explique el ministerio de oración que usted desarrolla. Es importante escribirlo para analizarlo. Y usando la información que se encuentra en la lección sobre caminatas de oración, entonces comience a planificar al menos una caminata
de oración en su área con su equipo de plantación de iglesia o su equipo de apoyo de oración. Planifíquelo, busque, hágalo. Agregue la caminata de oración al plan estratégico de la lección 6. Compártalo, esa experiencia, con su formador, con su instructor. Entonces hemos llegado ya al final de este capítulo 4, multiplicación de discípulos, grupos, iglesia, y este capítulo 4 es oración y plantación. Espero de todo corazón que haya sido de bendición para su vida. Tome tiempo para analizar, para evaluar, para tomar decisiones, para planificar y para seguir creciendo. Dios les bendiga mucho y seguimos en contacto.